Finalmente llegó la adaptación de Preacher, uno de mis cómics favoritos por lejos y la que probablemente sea la ópera magna de Garth Ennis. Y curiosamente las cosas que más caracterizan a esta historia son las que más complicaron y retrasaron el paso del cómic al medio audiovisual, porque es una historia que de principio a fin es políticamente incorrecta y está repleta de momentos bizarros, de humor negro, de blasfemia y de violencia constantemente. Entonces todo esto complicaba un poco el paso y hacía ya varios años que se venía planteando una adaptación, pero hasta ahora no había sido posible por varios motivos. Y por supuesto que estos problemas iban a repercutir o influenciar de alguna manera la adaptación final. Así que a pesar de que los creadores del cómic están detrás de la serie como productores ejecutivos, también hay una cantidad considerable de cambios, así que a los que son puristas del cómic yo directamente les diría que no se molesten en chequear esta adaptación, porque si verdaderamente esperan ver algo fiel al cómic van a salir muy decepcionados. Sin embargo, la verdad es que no soy de los que piensan que una adaptación tiene que ser 100% fiel al material original necesariamente, porque la verdad es que son dos lenguajes distintos y es muy normal que haya que cambiarlo, porque obviamente una adaptación 100% fiel es casi imposible de hacer. Además de que por más que no sea idéntica al producto original, una adaptación puede de todas maneras valerse muy bien, respetar la esencia y tener un valor propio. Me parece que la serie se logra sostener y entretiene por más que se desvíe en varios puntos respecto al cómic. Sin embargo, vamos a ver un poco cuáles son esas cuestiones, tanto a favor como en contra de los cambios que se hicieron de la serie respecto al cómic. Y uno de los cambios que más llama la atención es que hayan decidido introducir ya en la primera temporada uno de los últimos arcos argumentales que se ven en el cómic, como es el arco de salvación, este que está acá obviamente es Odin Quincannon, que en la serie es interpretado por Jackie Earle Haley, que tal vez lo tengan de Freddy cuando hizo esa espantosa remake de Pesadilla en la calle Elm, y también hizo de Rorschach en la polémica adaptación de Watchmen. El personaje está bastante cambiado, más que por una cuestión de interpretación, creo que tiene que ver con el guión. No se acentuó tanto esta obsesión que el personaje tiene con la carne, está presente pero no está ni la mitad de desarrollada de lo que está en el cómic, además de que los motivos por los que Jesse se enfrenta a Quincannon son muy distintos. En el cómic no pasa nada de esto de que él le quiere sacar la iglesia para construir él, la verdad es que no tiene nada que ver, la historia se cambió bastante y no sé, resulta un poco raro este cambio. Ya es un personaje que queda desaprovechado para utilizar en el futuro de la serie y tampoco me parece que se haya exprimido demasiado. Y Dominic Cooper es el encargado de darle vida a Jesse Custer, este predicador que vuelve para tratar de retomar la senda del bien después de tratar de dejar atrás su pasado medio turbulento, y ahí es cuando se va a cruzar con Cassidy, con esta entidad medio extraña que se le mete en el cuerpo, y por supuesto con Tulip, que lo va a tratar de convencer para que juntos se vengan de Carlos, un hombre que al menos hasta más avanzada la temporada no sabemos bien cómo, pero parece que los perjudicó a ambos. Pero curiosamente parece que del trío estelar, es decir de Cassidy, Tulip y Jesse, el que menos se destaca para mí al menos es Jesse, porque termina resultando un poco menos pesado que los demás. Por momentos Jesse parece ser una especie de Rick Grimes, pero sin bolas. Entonces, teniendo a un personaje como Tulip y con esta interpretación tan agresiva al lado, el personaje principal termina quedando un poco chico en comparación. Mientras que a Jesse siempre lo caracterizó mucho más un carácter, digamos, más activo, un poco más agresivo también si se quiere, un poco más parecido al que está teniendo Tulip ahora en la serie. Y a pesar de esta aparente inversión de los roles, también cabe la posibilidad de que en el futuro Jesse termine siendo un personaje un poco más fiel al cómic, es decir, que empiece a crecer, evolucionar y desarrollar un poco más este lado violento, porque en definitiva en esta primera temporada lo único que hace es salir un poco de esa zona segura que es Sunville, y vamos a ver porque teóricamente después de cómo termina la primera temporada ahí debería empezar a aparecer el verdadero Jesse de los cómics. Y según vi, varios se quejaban del personaje de Tulip, que está muy exacerbado, es decir, ya de por sí en el cómic es bastante ruda la chica, y acá en la serie se llevó un poquito al extremo eso. Está todo el tiempo medio violenta, como muy enérgica constantemente,
Es cierto, coincido en que la caracterización no es del todo fiel y es una Tulip distinta, por no mencionar por supuesto las obvias diferencias físicas, pero bueno, eso es más secundario me parece a mí. Sin embargo, creo que Tulip, independientemente de que no sea 100% fiel al cómic, cada vez que aparece aporta una energía y un ritmo que están buenos a la escena. Es decir, indefectiblemente, al ser un personaje tan activo y que está en constante movimiento y demás, cada vez que aparece frente a cámara genera una escena que es dinámica, una escena que entretiene, y la verdad es que banco a esta Tulip. Está bueno tener un personaje que le des tanto ritmo, más en esta primera temporada que por momentos parece estancarse un poco. Pero si hablamos de personajes que se roban las escenas cada vez que aparecen, sin duda Cassidy es el hombre en cuestión. No solo que es uno de los personajes más fielmente adaptados al cómic, porque físicamente está prácticamente idéntico, y en cuanto a la caracterización que le dieron, está muy bien, la verdad. Se nota mucho ese salvajismo, esa irreverencia, ese humor constantemente ácido que tiene encima, está presente de principio a fin. Cada vez que aparece Cassidy, vemos el Cassidy que conocemos en los cómics, y no solo está bueno porque obviamente nos gusta verlo y que nos acerque más al material original, sino que además me parece que el personaje Cassidy es importante que sea igual o lo más parecido posible al cómic, porque es un personaje que funciona muchas veces como alivio cómico. Y además de esto, al ser un vampiro, aporta constantemente violencia a la situación, es decir, es un tipo muy provocador y que es capaz de recibir casi cualquier herida y seguir vivo. Entonces es un personaje que está constantemente atrayendo la violencia, que por supuesto es una característica fundamental de la historia en sí. Me parece que dentro de todo estuvo bien desarrollada la evolución de la amistad entre Jesse y Cassidy, que no es como que se ven y automáticamente son amigos, sino que van pasando algunas cositas. De hecho, a lo largo de la primera temporada como que hay algunos pequeños momentos donde cada uno desconfía un poco del otro o se desamigan. Así que me parece que por suerte esta relación evolucionó de manera bastante bien. Lo único que creo que tengo en contra de lo que rodeó a Cassidy es esa extrañísima escena de sexo que tuvo con Tulip, que salió medio de la nada y que realmente, al menos por ahora, no desembocó en nada. Aunque probablemente eso vaya a cuento de que a futuro haya alguna especie de problema entre el trío que protagoniza esta historia, porque seguramente surja algún problemita respecto a Tulip más adelante y se peleen con Jesse o alguna cuestión por el estilo, y esto me da un poquito de desconfianza porque Predicador nunca se trató demasiado de las relaciones entre los protagonistas, y además Cassidy es más bien como una especie de intruso, de alivio cómico, como metido en el medio de la relación de Jesse y Tulip. Está todo bastante lejos de ser un triángulo amoroso, así que esperemos que no vayan por ese lado. Ah, y tengo otro problema con Cassidy. ¿Cómo carajo no le gusta el Gran Lebowski? You know you're the only person on this entire planet who doesn't like that movie. Oh, that's not true. It's a very controversial film. Who here likes the Big Lebowski? Long live the dude. Agents. Y uno de los personajes secundarios más recordados por obvias razones es Eugene, apodado despectivamente como Arseface, que acá está un poco cambiado. En el cómic es más bien un personaje rebelde, un estúpido que no sabe dónde está parado, y acá lo plantean como alguien más inocente, le ponen un pasado medio turbio que nunca terminamos de saber bien exactamente qué pasó, pero básicamente lo caracterizan como alguien inocentemente tonto. Y a partir del final del capítulo 6 se produce un punto de quiebre, no voy a decir qué es para los que no lo vieron, pero que sin dudas es uno de los mejores momentos de esta primera temporada, y a pesar de que es algo que jamás pasó en el cómic, es interesante porque Eugene se termina volviendo una especie de cargo de conciencia y por momentos hasta consejero de Jesse, y este era un rol que en el cómic era ocupado por John Wayne, el ídolo de Jesse, que acá pasó a ser nada más mencionado muy brevemente. Y otro de los personajes muy queridos que apareció fue el Santo de los Asesinos, que si mal no recuerdo creo que en la serie no le dan el nombre en ningún momento, pero es este vaquero que vemos que está en el pasado y perdió a su familia y demás, y
Sin duda es también, junto a Cassidy, el personaje que más fielmente está adaptado. No solo a nivel físico está idéntico, sino que además la historia está muy bien contada y de hecho todas sus secuencias son las más interesantes porque casi no tiene diálogo y todo lo que se cuenta nos describe de manera muy concisa y clara cómo es el personaje, cuál es su historia y cuáles son sus motivaciones para hacer todo lo que hace. Sin duda, todas sus secuencias son de las partes más entretenidas y atrapantes de esta primera temporada. También me parece que estuvieron bastante bien Los Ángeles, tenían una buena química entre sí y nos despegaban un poco de las otras secuencias un poco más costumbristas, por así decirlo, que venía teniendo la serie. No sé si recuerdan este lugar, pero es el mismo donde desaparecen gente en Breaking Bad. Y algo bastante curioso es que a lo largo de varias escenas de la primera temporada aparece un tipo vestido de castor o algo parecido, y siempre que aparece en escena obviamente llama la atención porque es un tipo disfrazado de un animal, y no sé, uno pensaría que va a desembocar en algo porque, no sé, que al final iba a ser un personaje que conocíamos y después nos enterábamos que era ese que siempre veíamos en varias escenas, pero al final no pasa absolutamente nada, es muy raro. Probablemente yo calculo que simplemente habrá sido un pequeño elemento que agregaron ahí, algo peculiar o extravagante, como para darle un pequeño toque de bizarrés que caracteriza al cómic, pero la verdad es que es algo rarísimo y que no termina yendo a ningún lado. Por suerte creo que la serie no tiene muchos puntos negativos, las actuaciones no están mal, podrían haberse trabajado algunas un poquito mejor, pero la verdad es que se mantienen muy bien y probablemente el punto más flojo es que la temporada es un poquito larga para la cantidad de elementos que presenta. Se desarrollan varias subtramas a lo largo de los episodios que muchas veces o no desembocan en demasiado o que podrían haber directamente no existido y no hubiera cambiado nada. Como por ejemplo la línea del alcalde de Anvil o de Emily, que es la chica que asiste a Jesse. Creo que prácticamente podrían haber sido personajes que no hubieran existido y la historia hubiera continuado sin ningún problema. Por esto creo que la temporada hubiera sido mejor si en vez de 10 capítulos, por ejemplo, hubieran sido 6, un poco más concentrados, porque de hecho le pasa eso a la serie, que en algunos capítulos como que tiene algunas mesetas, digamos, tiene algunos pocitos donde decae por momentos. De hecho tiene algo bueno que es que casi todos los capítulos terminan con un cliffhanger, es decir, terminan en un buen punto dramático que nos dan ganas de ver el siguiente capítulo al toque. Pero en el medio es donde flaquean un poco. Y es curioso porque esto le pasa no solo a nivel micro, sino también a nivel macro. Es decir, sin duda los mejores episodios de la temporada son el primero y el último. Estos dos son los que están más al palo todo el tiempo, donde está todo el tiempo avanzando la historia y pasan un montón de cosas. Y en el medio es donde se estanca un poquito. Y en cada capítulo pasa lo mismo. Arranca dentro de todo bien, en el medio decae un poco y sobre el final del capítulo sacan a relucir una carta para que nos dé más interés ver el capítulo que sigue. Por esto creo que se podría haber trabajado un poquito más el guión y tal vez hubiera funcionado más haciendo una temporada un poco más corta y comprimida, donde fuera una acción constante y un dramatismo que se mantiene de principio a fin sin decaer en estos momentos, cayendo tal vez en líneas que no nos importan demasiado. De hecho pasa algo rarísimo entre el episodio 9 y 10, no se preocupen, no voy a spoilear nada, pero pareciera como que nos perdimos de algo en el medio. Es decir, terminamos con los personajes principales en un lugar en el episodio 9 y de golpe en el 10 arrancan en otro lugar totalmente distinto y con situaciones un poco cambiadas y la explicación que nos dan es mínima. También que hay un diálogo que trata de justificarnos un poco qué es lo que pasó, pero es imposible no sentir una extrañeza de que estamos viendo algo que está forzado y que nos faltó un pedazo de la historia. Y creo que la serie no debería escatimar en el tema del humor, porque de hecho, como ya dije, el primer y el último capítulo son los mejores de la serie, y no es casualidad que estos dos sean donde el humor negro más abunda. En los otros hay algunos chistes y demás, pero la verdad es que este humor, cuando se hace presente de manera constante, levanta muchísimo y realmente da la sensación, le da esa última vuelta de rosca que le falta a la serie y nos da la sensación de que efectivamente estamos viendo una fiel adaptación a Predicador. Lo mismo sucede, que esto recién pasa en el último capítulo final, no se preocupen, no hay spoilers,
donde ya ahí le empiezan a dar palazos a todo lo que es la iglesia y se meten con la blasfemia y todo lo demás. Y por supuesto que esto es medio controversial, pero también estaría bueno como que no escatimen en eso, porque en definitiva son los dos elementos que más caracterizan al cómic y que más lo levantan. Entonces, si la serie llegara a perder un poco eso, la verdad es que no solo no se parecería tanto al cómic, sino que sería más difícil remontarla y hacerla realmente entretenida y llevadera. En sí, toda esta primera temporada es un largo prólogo que en el cómic no existe. En la obra original, en los primeros 4 números ya se presentan los personajes y se les da un objetivo claro, y acá se tomó eso y se le agregó un trasfondo y se lo estiró durante 10 capítulos. Los creadores del cómic, Garth Ennis y Steve Dillon, están detrás como productores ejecutivos, así que esperemos que controlen un poco que la cosa no se desvíe demasiado. Igual, sin spoilear nada, por cómo terminó la temporada, la verdad es que tienen la posibilidad de arrancar para cualquier lado. Y la historia de Preacher es lo que en cine se llama una road movie, que además tiene elementos de western y demás. Y a partir de cómo termina la primera temporada, la verdad es que hay bastantes lados para los que pueden encarar, porque los distintos arcos argumentales, las distintas secuencias que se presentan a lo largo de Preacher, la gran mayoría no tiene relevancia el orden en el que vayan, así que tienen varias opciones para las cuales encarar, y creo que dentro del largo viaje que va a representar toda la serie, a partir de ahora creo yo es de donde se debería poner un poco más interesante la cosa. Así que yo les diría que, por un lado, si son muy puristas del cómic, no se gasten en chequear la serie porque tiene bastantes cambios, y la verdad es que si esperan ver una representación fiel de la obra, no se van a encontrar con eso. Sin embargo, la serie por sí misma creo que se sostiene bastante bien y tiene varios elementos interesantes. Así que, si bien por supuesto que hay series bastante mejores para chequear actualmente, la verdad es que la serie está buena y merece cuando menos que le den una oportunidad, y creo que realmente tiene potencial para ponerse bastante buena a futuro. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. En la descripción voy a dejar un link a la página de Facebook que hice del canal, así que si quieren vayan y denle me gusta, y también voy a dejar un link a la reseña escrita que hice de la primera temporada de Preacher para la revista 24 cuadros. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video, son súper agradecidos los pulgares arriba, cualquier tipo de comentario o sugerencia, y si les interesa el cine y las series no duden en suscribirse. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.